Y en esta masterclass aprenderás las claves para empezar a hacer trading y a invertir. Cada vez son más las personas que son conscientes de que deben invertir su dinero, sin embargo no saben por dónde empezar y sobre todo en quién confiar para aprender sin ser. Por eso he creado esta masterclass gratuita para hablarte con sinceridad y transparencia sobre cómo empezar a invertir de la manera correcta y evitar los peligros más comunes. Sin más rodeos, he dividido esta masterclass en 3 secciones. Primero te hablaré de cuál es la diferencia entre hacer trading e invertir y sobre todo cuál deberías elegir. En la segunda te mostraré cuáles son los mercados que hay disponibles ahora y cuáles te recomiendo. Y en la tercera te explicaré cuáles son los pasos correctos para empezar. Bueno, empecemos por el principio. ¿Cuál es la diferencia entre hacer trading e invertir? Para esto quiero compartir esta presentación contigo donde podemos ver estas diferencias. Tenemos aquí a la izquierda el trading y aquí a la derecha las inversiones. Pero te lo voy a decir en pocas palabras. Trading es hacer operaciones cortas buscando un beneficio a corto y mediano plazo, y cuando invertimos buscamos un beneficio a largo plazo. Por lo tanto también suele ser más lento. El trading es más rápido, las inversiones son más lentas. Bien, esto es lo más básico. Bueno, aquí nos dice, como te he dicho, beneficios a corto y mediano plazo. Esto es el trading, que realmente el principio es el mismo, es decir, la acción es la misma prácticamente, solamente que el trading lo hacemos a diario o casi a diario. Vemos que aquí dice también, abrimos y cerramos operaciones constantemente. Y es que estas operaciones pueden durar minutos, horas, incluso un par de días, pero no mucho más. También es muy importante aclarar que el trading tiene un alto nivel de riesgo, o por lo menos medio alto. El riesgo dependiendo de qué mercado elijamos también. Porque en este mundo de las inversiones, sí, las operaciones son más rápidas, por supuesto, esto conlleva un mayor riesgo. Entonces, básicamente, mayor riesgo, posibilidad de tener mayores ganancias. Menor riesgo, también las ganancias son más lentas. Y ahora hablemos de las inversiones. En las inversiones buscamos beneficios a largo plazo, como te estaba explicando. También intentamos mantener las operaciones. Cuando digo mantener, quiero decir, por ejemplo, durante varias semanas, meses o incluso años. Intentamos mantenerlas ese tiempo que fijamos con anterioridad. Y esto es un punto también muy importante. Yo creo que cuando hacemos una inversión debemos ser conscientes de más o menos cuánto tiempo queremos esperar. Esto no tiene que ser exacto, no es decir, bueno, voy a esperar 5 años y tal fecha, a tal hora, cierro la operación. No, pero sí es recomendable tener un plan de inversiones en el que tú digas, vale, esta acción la quiero tener durante muchos años porque quiero protegerme de la inflación, quiero empezar a invertir en mi jubilación, un ejemplo, o simplemente quiero dejarlo allí, sin prisa. También tú puedes decir, bueno, en 2 años quiero tener un beneficio, quiero ver qué rentabilidad me da, por ejemplo, esta acción de aquí a 2 años o a 1 año, lo que sea. Pero lo que quiero decir con todo esto es que aquí se intenta mantener esas operaciones durante ya sea mucho tiempo o un tiempo que nosotros decidamos con anterioridad. También aquí dice riesgo moderado, pero obviamente esto depende de muchos factores, por ejemplo, de qué activo elijamos, si es una empresa, en el caso de las acciones, si es una empresa que ya está muy posicionada y que sea líder en su sector, o si es una empresa nueva. Esto también puede influir mucho en el riesgo y también en las ganancias. Y bueno, ahora para ponerte un ejemplo fácil para que entiendas cuál es la diferencia entre hacer trading e invertir, imagínate que quieres invertir en oro. Para ganar dinero con el oro tú tienes varias opciones, o puedes comprarlo de manera digital o lo compras real. Pero dentro del mundo digital también hay varias opciones. Quiero decir, tú puedes comprarlo con un apalancamiento, que ahora te explico qué es esto, o puedes comprar el activo como tal, con la cantidad que tienes. Bueno, ahora imagina que tienes 1.000 euros. Esos 1.000 euros, tú dices, bueno, yo quiero invertir en oro porque todo el mundo dice que es un refugio financiero, bla, 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 bla. Entonces inviertes estos 1.000 euros en oro a través de una plataforma digital. Y esta plataforma puede ser, por ejemplo, un banco, que hoy hay bancos que te permiten invertir en oro, o puede ser un broker o corredor de bolsa, que es como un tercero en el que tú puedes comprar activos de manera digital. Y si es una inversión, tú simplemente compras la cantidad equivalente. Sencillo, 1.000 euros, pues compro la cantidad equivalente a oro. Pero si tú dices, no, yo quiero hacer trading, yo quiero sacar una alta rentabilidad en un periodo de tiempo más corto, porque claro, con esos 1.000 euros, si tú compras el activo, sí que es verdad que para tener una rentabilidad vas a tener que esperar un tiempo. ¿Cuánto? Meses, años, por lo menos para tener una cantidad considerable. Pero ¿qué pasa si tú quieres ganar dinero más rápido gracias a esa misma inversión? Pues puedes utilizar el apalancamiento. Y es que con este mismo ejemplo, si tú tienes esos 1.000 euros y utilizas un apalancamiento, por ejemplo, del 1
al 5 quiere decir que con 1.000 euros puedes hacer una operación como si tuvieras 5.000. Y dirás, vale, pero esto está bien, ¿no? Con 1.000 euros hacer una operación de 5.000 está muy bien, pero obviamente, como todo, esto tiene letra pequeña, y es que al utilizar un apalancamiento también estamos arriesgando nuestra cuenta. Por eso se fijan límites de pérdida, o también conocidos como stop loss, que es como un control sobre esas pérdidas. Entonces te voy a pintar el peor de los escenarios. Tú abres una operación, la misma que acabo de decir. Con 1.000 euros abres una de 5.000 y por X o Y motivo la operación se va en tu contra. ¿Cuál es el tema? Aquí, si no tienes un control, digamos un límite de pérdidas, pues lo que pasa es que si el activo cae en picado, toda tu cuenta se empieza a perder. Es decir, esos 1.000 euros son de repente 900, 800, 500, 400, hasta perder todo. Y obviamente esto es peligroso y no nos hace gracia. Entonces, por eso tienes que saber cuál es la letra pequeña. La letra pequeña de utilizar apalancamiento nos permite multiplicar nuestro dinero, pero también podemos perder dinero muy rápido. Por eso es tan importante el manejo del riesgo. Y bueno, volviendo al tema, te está diciendo que tú puedes hacer trading con ese mismo activo, con el oro, y también invertir. Y por eso he puesto este ejemplo. O incluso puedes aprovecharte de las dos opciones. Y es que si tienes esos mismos 1.000 euros, puedes por un lado invertirlos y por otro lado hacer operaciones más rápidas, intentando buscar una rentabilidad. Por ejemplo, tú divides los 1.000 euros en dos. Tienes 500 y 500. 500 los inviertes pensando en el largo plazo. Puedes comprarlo físico o puedes comprarlo a través del banco o el broker, como te había dicho antes. Y esos otros 500 los destinas a distintas operaciones de trading de corto y medio plazo. Operaciones diarias. ¿Por qué? Porque por un lado tú vas a tener muchas probabilidades de poder multiplicar tu dinero y por otro lado lo tienes invertido. Por lo tanto, tienes esa tranquilidad de que está allí invertido mientras tú pruebas a hacer trading. Y es que básicamente así es como podemos combinarlo, y esto llevado a una gran escala, pues al final se convierte en una estrategia muy interesante, porque de hecho yo lo hago. Yo lo que hago es destinar cierta cantidad a invertir y otra cantidad a hacer operaciones de trading. Por un lado tengo la posibilidad de multiplicar mi dinero, mis ganancias, y por otro lado tengo como esa tranquilidad de que tengo ahí como una especie de colchón financiero y de que ese capital va creciendo poco a poco. Ahora que ya conoce las diferencias entre hacer trading e invertir, vamos a hablar de qué mercados hay disponibles y sobre todo cuáles te recomiendo yo. ¿En qué debería invertir? Esto es una pregunta que se hace mucha gente. Y bueno, aunque hay muchísimas opciones actualmente, yo te voy a hablar de los mercados principales hablando del mundo digital. Aquí no voy a hablar de bienes raíces ni de nada que no sea digital. Quiero aclarar eso porque es en lo que me he especializado yo. Por lo tanto, yo no te voy a hablar de un tema del que no entienda muy bien, como es el caso de los bienes raíces. Bien, entonces, dicho esto, vamos a continuar con la presentación. Y bueno, aquí tengo 4 mercados que son los 4 mercados principales en el mundo digital, en este plano digital, para nosotros hacer inversiones desde casa, incluso con poco capital. Voy a enumerar cada uno de estos mercados. Primero te los voy a mencionar. Primero tenemos la bolsa de valores, también tenemos el forex, tenemos las criptomonedas y las materias primas. Entonces voy a hablarte de las ventajas y desventajas que tiene cada uno. Y aunque en la práctica sea muy similar la manera en la que operamos en cada uno, realmente tienen diferencias, y por eso quiero hablarte de esto. Por un lado tenemos la bolsa de valores, que bueno, casi todos hemos escuchado hablar de la bolsa de valores. No quiero profundizar sobre qué es la bolsa, pero aquí podemos encontrar muchas empresas innumerables. Yo recomiendo la bolsa sobre todo para personas principiantes o personas que quieran invertir su capital y no sepan en qué. Pues en la bolsa, si eliges empresas estables, empresas que estén bien posicionadas, es una buena opción. También está la opción de los índices, como por ejemplo el S&P 500, que es un índice muy conocido, que es como una media de ciertas empresas importantes en Estados Unidos. Entonces es una opción muy atractiva, como he dicho, principalmente para principiantes. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene la bolsa de valores? Para mí la principal ventaja es que podemos encontrar empresas que están muy bien posicionadas, lo cual nos da cierta tranquilidad porque suelen ser inversiones de medio o bajo riesgo, como puede ser, por ejemplo, invertir en Apple o en Microsoft o en Amazon o en estas empresas que son tan grandes y tienen ya una reputación. Por lo tanto, es muy poco probable que una empresa de estas se vaya a la quiebra de la noche a la mañana. Por eso siguen siendo una buena inversión al día de hoy. Pero ¿cuál es la desventaja de este mercado? La principal desventaja son los horarios, y es que si queremos invertir
invertir en bolsa o hacer trading, tenemos que adaptarnos a sus horarios. Y por ejemplo, si vives en Europa, como yo, nosotros tenemos que adaptarnos a ese horario de Nueva York si queremos invertir en una empresa de allí, de Estados Unidos. Entonces, esto puede ser una desventaja porque, por ejemplo, si tú trabajas de tarde, pues no puedes mirar el mercado en tiempo real. Y si estás en casa por la mañana, pues simplemente verías como algo que se llama el premercado, que es como una previsión, pero no el mercado abierto. Entonces, esto puede ser una desventaja. Por eso yo recomiendo invertir en el mercado de la bolsa si pensamos en el largo plazo o incluso hacer algo de trading, pero siendo consciente de esto, de los horarios. Ahora vamos a hablar de Forex, el mercado de divisas. ¿Por qué me gusta a mí tanto Forex? A mí me gusta porque es un mercado que está como a medio camino entre la volatilidad y el bajo riesgo. Está como ahí, como en medio. Si quieres invertir en Forex, te recomiendo que te informes sobre cuáles son las divisas más importantes del mundo. Si quieres te las enumero, no tengo problema. Aquí las tienes. Tenemos el euro, el dólar estadounidense, el franco suizo, el dólar canadiense, el yen japonés, el dólar australiano, la libra esterlina y el dólar neozelandés. ¿Por qué solamente 8? Porque estas son las divisas más populares en el mercado Forex. Se suelen utilizar estas por el tema de las comisiones, también porque son divisas más difíciles de manipular y bueno, por muchos factores. Y con estas divisas se hacen pares. Te explico qué es un par. Aquí tienes todas las combinaciones de pares que hay simplemente con estas 8 divisas. Son muchas combinaciones. Tenemos el euro USD, euro CHF, euro CAD, euro JPY. Y como vemos aquí las divisas no están con sus nombres completos, sino con estas siglas, con euro USD, euro CHF, euro CAD. Y esto se hace para abreviarlo. Por lo tanto es muy importante que te aprendas cuáles son los pares en Forex. Pero antes de extenderme con este tema, de que entiendas en profundidad qué es un par y bueno, las combinaciones y todo esto, primero quiero explicarte ¿qué es Forex como tal? Forex viene del inglés Foreign Exchange, lo cual significa intercambio de divisas. Si lo traducimos literalmente sería intercambio foráneo, pero esto suena raro, entonces por eso es mejor llamarlo intercambio de divisas. También se le conoce como el mercado de divisas o mercado Forex, es lo mismo. El caso es, no sé si lo sabías, pero este es el mercado más grande del mundo entero, por eso es tan atractivo, porque este mercado en un solo día mueve más de 6 billones de euros. Y aquí lo tienes en la pantalla, la cantidad aproximada, 6 billones con B. Esto es mucho. Entonces, esto lo convierte en el mercado con más liquidez, por lo tanto, las posibilidades son literalmente infinitas. También, desafortunadamente, este mercado Forex ha sido víctima de mucha desinformación. Y es que muchas personas se han aprovechado del mercado para engañar a otros, creando así sistemas, cosas de esas, alrededor del Forex. Pero no es justo porque el mercado Forex como tal no es sino que es un mercado en el que realmente se puede ganar dinero, solamente que, como todo, requiere aprendizaje. Entonces, en Forex ganamos dinero intercambiando una divisa por otra. Y te pongo un ejemplo práctico, por eso quiero que veas esta imagen. Imagínate que tu moneda de uso diario es el dólar estadounidense y un día decides hacer un viaje a Europa. Pues sabes que en Europa vas a necesitar la moneda local, que es el euro. Entonces vas a una oficina de cambio, hablas con la persona encargada de la oficina y le dices: hola, tengo estos $100 y quiero cambiarlos por 100 euros porque quiero tener algo de efectivo, por si acaso. Entonces esta persona te dice: vale, actualmente el euro y el dólar se encuentran a la par, es decir, un euro es un dólar, valen exactamente lo mismo. Entonces tú entregas tus $100 y ella te da los 100 euros. Esto sería un ejemplo muy hipotético, por supuesto, porque siempre hay una comisión, ¿no? Pero es para que lo entiendas. Entonces tú le das $100 y ella te da 100 euros a cambio. Haces tu viaje, vienes a Europa y estás aquí, no sé, un mes. Luego vuelves a tu país de origen, vuelves a la misma casa de cambio porque te das cuenta de que nunca llegaste a usar esos 100 euros porque todo el tiempo pagaste con tarjeta, y vuelves donde la misma encargada y le dices: hola de nuevo, quiero volver a cambiar estos euros por dólares y quiero mis $100 de vuelta. Y ella te dice: vale, aquí tiene sus $120. Y tú le dices: ¿cómo que 120? Pero si yo tenía $100 cuando vine aquí hace un mes, ¿por qué ahora tengo 120? Entonces lo que te explica ella, la encargada, es que mientras estuviste de vacaciones ese mes, el valor del euro aumentó frente al dólar, un 20%. Obviamente este ejemplo es muy poco realista, pero es para que lo entiendas. Aumentó un 20% y tú simplemente has ganado esa diferencia. ¿Cuánto has ganado? En este ejemplo, $20, sin hacer absolutamente nada, simplemente esperando a que esta divisa aumentara su valor. ¿Cuál divisa?
el euro. Esto lleva a una gran escala, así es como funciona el mercado Forex, intercambiando una divisa por otra. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que tú no tienes que ir a casas de cambio todo el tiempo para poder ganar dinero, sino que todo funciona en una plataforma en línea. Y entonces lo único que vas a ver es un gráfico y lo único que tienes que hacer es comprar, vender, controlar el riesgo, cerrar operaciones, pero nunca llegas a poseer esas divisas realmente, sino que todo funciona así de manera automática, de manera rápida. Entonces esto es una ventaja para nosotros porque es muy cómodo y nos permite ganar dinero desde casa, y simplemente hay que tomar las decisiones adecuadas y por supuesto ser conscientes del riesgo. Y bueno, volviendo al tema, ¿cuáles son las ventajas del Forex? Son varias. Por ejemplo, como he dicho, es el mercado con más liquidez del mundo entero, por lo tanto hay muchas oportunidades. También otra gran ventaja son los horarios, y es que lo bueno es que el Forex está abierto de lunes a viernes 24 horas, es decir, no cierra de lunes a viernes. Pero ¿cómo es posible esto? Porque el Forex depende de los bancos y los bancos tienen horarios. Pues lo bueno es que gracias a los distintos usos horarios en todos los continentes, pues esto permite que el mercado siempre esté abierto. Y esto es una gran ventaja porque si tú, por ejemplo, trabajas todo el día, no tienes excusa porque en la noche puedes operar en Forex, porque si llegas a casa de noche, pues hay un mercado en Asia que está abierto, por lo tanto tú tienes la oportunidad de poder operar en el mercado de divisas. ¿Cuál es la desventaja del Forex? Que también puede ser una ventaja dependiendo de cómo se vea. Y es que se opera con apalancamiento. Como te he dicho antes, el apalancamiento puede ser un arma de doble filo porque nos permite ganar mucho dinero, pero también podemos perder mucho. Porque si queremos operar en Forex sin apalancamiento, tendríamos que tener grandes cantidades de dinero para poder aprovechar esas pequeñas fluctuaciones de las divisas. Por lo tanto, no es viable, a no ser que tengas muchísimo dinero, pero no. Luego las comisiones y eso no es lo más cómodo. Entonces, por eso se opera con apalancamiento. Entonces por eso es muy importante tener una buena estrategia y tener un buen manejo del riesgo. Eso es clave. Otra desventaja es que los fines de semana está cerrado. Entonces si tú un sábado, por ejemplo, quisieras operar en Forex, pues no puedes. ¿Por qué? Porque los bancos están cerrados. Entonces no es posible. No es como las criptomonedas que están abiertas 24/7. Igualmente, si quieres que suba una masterclass sobre Forex exclusivamente, puedes dejármelo aquí en los comentarios. Ahora vamos a hablar del siguiente mercado, que es el mercado de las criptomonedas. Y bueno, ¿qué ventaja tiene este mercado? Para mí la principal ventaja es que es un mercado que no cierra, que opera 24/7, es decir, está todo el tiempo abierto. Y esto por supuesto es una gran ventaja porque tú, por ejemplo, si entras un sábado por la tarde, vas a poder acceder al mercado de las criptomonedas. Y esto no pasa, por ejemplo, ni en el Forex ni en la bolsa de valores. Así que este es uno de los motivos por los que mucha gente elige este mercado para hacer trading e incluso para invertir. Otra ventaja es que es un mercado que aún sigue en crecimiento, por lo tanto siempre hay oportunidades nuevas y aunque ya no es como hace un par de años, sigue habiendo oportunidades. Pero ¿cuál es la principal desventaja de las criptomonedas? La desventaja es que es un mercado volátil. Nos guste o no, hay mucha volatilidad en este mundo de las criptomonedas, incluso con el Bitcoin. Aunque ahora mismo está un poco más estable, sigue siendo de alto riesgo todo el mundo de las criptomonedas. Entonces esto es algo a considerar. O sea, tú puedes invertir en Bitcoin si quieres, pero siendo consciente de que sigue siendo un mercado volátil. Y esto, por ejemplo, hablando del largo plazo, no suele pasar en el Forex, porque por ejemplo si comparamos el euro contra el franco, pues son dos divisas muy estables, es decir, que no fluctúan tanto. Por lo tanto es más estable en ese sentido, ya que por supuesto que no es lo mismo comparar una divisa regulada como el euro o el franco con una criptomoneda, no es lo mismo. Pero bueno, el mercado cripto es muy interesante, pero obviamente también requiere estudio y entender qué son las criptomonedas como tal. Y ahora vamos a hablar del cuarto mercado, que sería el de las materias primas. Hay muchas materias primas, pero voy a nombrar simplemente dos que son las más importantes. Estas serían el oro y el petróleo. Por un lado tenemos el petróleo, que aunque muchas personas piensen que va a caer, realmente el petróleo se sigue usando en muchas industrias. Aunque estén de moda los coches eléctricos y esto, se sigue utilizando el petróleo. Así que no estamos ante el fin del petróleo de repente, no. Sigue habiendo oportunidades si queremos invertir en este activo y por supuesto también tenemos que informarnos. ¿Cómo nos informamos sobre el petróleo? Luego hablaré de lo que es el análisis fundamental, pero ahora mismo lo que más me interesa es que entiendas que es posible invertir en petróleo y en oro y en muchas más materias primas simplemente desde tu ordenador y teniendo los conocimientos adecuados. Bueno, del oro te he hablado al principio de la masterclass, cómo funciona, de cómo se pasa el trading e invertir con este activo, así que no hace falta profundizar mucho más en el asunto, pero simplemente para que sepas que está dentro de la categoría de materias primas. Y ahora voy a hablar de lo que es el análisis fundamental. Tenemos dos tipos de análisis. Tenemos el análisis fundamental
fundamental y el análisis técnico. Entonces, análisis fundamental es informarnos sobre lo que esté pasando actualmente con el mundo, básicamente, con la economía y con esos activos en los que queremos invertir o con los que queremos hacer trading. Entonces, el análisis fundamental va a variar dependiendo del activo que elijamos. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un análisis para una empresa, para la bolsa de valores, que para el forex o las criptomonedas o las materias primas. Esto va a cambiar y esta es la principal diferencia entre estos 4 mercados. El análisis es distinto para cada uno de los mercados. Te pongo un ejemplo. En el caso de la bolsa de valores, si tú quieres hacer un análisis fundamental correcto, yo lo que te recomiendo personalmente es, primero, elige un sector que te interese o te guste, un sector que te parezca interesante. A mí me gusta mucho la tecnología y los videojuegos también me gustan. Entonces yo lo que hago es como aprovechar esa información y esa pasión que tengo por ese sector y llevar esa información a estos mercados y por supuesto capitalizarlo y ganar dinero. Y si quieres un ejemplo más concreto, yo tengo acciones de Take-Two, que son los dueños de Rockstar, y Rockstar son los creadores de GTA 6 o GTA en general. Entonces, ¿qué te estoy queriendo decir con esto? Como yo conozco este mundillo, yo conozco el mundo de la tecnología, de los videojuegos, entonces toda esa información que yo leo en internet o los vídeos que veo y todo eso, luego lo recopilo todo, hago un estudio y después lo comparo con lo que estoy viendo en la pantalla. Y ahí es donde entra en juego lo que es el análisis técnico. Pero antes de decirte lo que es el análisis técnico, déjame profundizar más en lo que es el análisis fundamental, que es de lo que te estaba hablando. Bueno, entonces te estaba diciendo que el primer paso era elegir un sector que te interese. A mí me gusta la tecnología y los videojuegos y los coches, pero actualmente no tengo acciones en ninguna empresa de coches, aunque me apasione ese sector. Y lo segundo que tienes que hacer es buscar cuáles son las empresas dentro de ese sector que tú consideres más interesantes, en el sentido de esta empresa está bien posicionada o creo que va a tener un crecimiento de aquí a unos años, todo eso. Y luego elegir, aunque sea de una a 3, más no, porque si no te vas a llenar la cabeza de demasiada información. Si te haces experto o experta en una sola empresa, es mucho mejor que saber un poco de 10. ¿Me explico? Estudia bien esa empresa o empresas que te interesen, que hoy en día con internet es muy fácil, puedes entrar a YouTube, puedes leer blogs, noticias y toda la información que puedas encontrar en internet. Pero lo más importante es que tú entiendas cuáles son los mejores meses para esa empresa y cuáles son los peores meses, porque así tú te puedes adelantar al mercado y, digamos, de alguna manera adelantarte a ciertos movimientos para poder ganar dinero. Por eso invertí en Take-Two, que son los dueños de GTA 6, porque como va a salir el GTA 6, aún no ha salido, todavía hay inversores que están inyectando dinero a esta empresa, que están comprando acciones para poder tener beneficios cuando salga el videojuego, porque todos lo sabemos, o sea, todos los que tenemos un mínimo conocimiento del mundo de los videojuegos, sabemos que este es el juego más esperado. No sé si de la historia, pero casi. Entonces es un juego muy importante, así que obviamente esto no es 100% seguro, pero hay altas probabilidades de que las acciones de esta empresa de Take-Two suban considerablemente y podamos ganar dinero gracias a esa inversión. Si te fijas, yo ya he hecho un análisis y por eso invertí en esta empresa. Básicamente así es como se hace un análisis fundamental en el caso de la bolsa de valores. Ahora vamos a hablar de lo que es Forex. ¿Cómo se hace un análisis fundamental de Forex? Aquí funciona de una manera distinta, porque en este caso tienes que estudiar las divisas. Pero ¿cómo se estudia una divisa? Bueno, hay varios factores que influyen en el movimiento de una divisa y quiero compartir esto contigo. Aquí tenemos todo lo que hace mover una divisa, o sea, qué afecta el valor de una moneda como tal. Tenemos los desastres naturales, tenemos no quiero decirlo muy alto, tenemos la política, el oro, el petróleo y la economía de ese país o continente, en el caso de la Unión Europea, porque el euro se utiliza en 27 países actualmente. Por eso es distinto el caso del euro. Pero bueno, voy a explicar cada uno rápidamente para no extenderme mucho. Igualmente, como te dije antes, si quieres una masterclass sobre Forex, simplemente tienes que comentar y dejármelo saber que quieres una masterclass sobre Forex en concreto, que es un mercado muy interesante. Los desastres naturales influyen porque, por supuesto, ese país que ha sido azotado por algún desastre natural requiere inversión, recursos, entonces esto afecta el precio de su divisa de alguna manera. Luego también tenemos y esto es muy común en Oriente Medio o bueno, lo que está pasando actualmente, ya sabemos,
en estos países de Oriente. Es que no quiero decirlo muy alto, pero esto hace que se tambalee la economía de esos países y esto afecte al valor de sus divisas. Luego tenemos la política, que la política también influye mucho. Por ejemplo, hay un nuevo presidente o han cambiado las políticas de no sé qué. Todo eso también afecta a las divisas. Luego, el oro. ¿Por qué el oro? ¿Qué tiene que ver el oro aquí? Tiene que ver mucho, y es que el oro tiene correlación con algunas divisas. Debido a que algunos países tienen reservas de oro, entonces cuando el oro sube o baja, esto también afecta a esa divisa en concreto. Con el petróleo pasa algo similar, y es que el petróleo también tiene correlación con algunas divisas, porque algunos países son exportadores de petróleo y otros son importadores. Entonces esto es muy interesante saberlo, porque tú puedes ganar mucho dinero simplemente conociendo esta información y diciendo, bueno, yo quiero invertir, un ejemplo, en el dólar canadiense contra el yen japonés, porque ya hice un estudio de lo que está pasando con el petróleo y gracias a esto pues es muy probable que yo gane dinero. Y por último tenemos la economía en general. ¿Cómo está la economía de ese país? ¿Es estable? ¿Se está tambaleando? Todo esto también pues es importante saberlo para nosotros saber qué está pasando con esa divisa en concreto. Entonces, volviendo al tema del análisis fundamental, así es como nosotros hacemos un análisis en el caso del Forex. Vemos que esto no es sencillo, que esto es complejo, pero una vez aprendes a hacer estos análisis, ya verás que se te van a presentar muchas oportunidades. Bueno, ¿y cómo se hace un análisis de criptomonedas? Para esto primero tienes que entender las criptomonedas, así que hay que empezar por lo primero, de ver qué afecta el precio de cada moneda, por qué fluctúa y todo esto. Para eso te recomiendo que veas algún curso, algún video, lo que sea, que te hable exclusivamente de cómo funcionan las criptomonedas. Así lo vas a entender de una manera más sencilla. Y también hay páginas web dedicadas a este mercado, donde puedes ver noticias. Todas esas noticias de alguna manera te pueden guiar para tú saber qué decisión tomar y en cuál invertir, con cuál hacer trading y todo esto. Y bueno, ¿cómo se hace un análisis fundamental de las materias primas? Bueno, el tema de las materias primas es que requiere un conocimiento más concreto. Por ejemplo, si yo ahora mismo quisiera invertir en café, pues eso sería una mala decisión, porque yo no entiendo de ese mundo del café, no sé exactamente en qué clima crece, o sea, sé lo básico, sé por ejemplo que en Colombia crece el café y en algunos otros sitios, pero no sé mucho más. Entonces para mí sería un error pretender invertir en café sin conocer este activo. Entonces, si tú por ejemplo vienes de una familia que se dedica profesionalmente al cultivo del café, tienes mucha ventaja porque ya conoces el mercado, entonces ya sabes cuáles son los mejores meses y cuáles son los peores. Entonces de esta manera puedes invertir aprovechando ese conocimiento que ya tienes. Es algo parecido al análisis que hacemos con las acciones, con las empresas, es algo así parecido, y lo mismo se puede aplicar al maíz o a otros recursos. En el caso del petróleo, por ejemplo, sí que hay que hacer un estudio más profundo porque ya entran en juego temas políticos y estas cosas. Y bueno, ahora que te he hablado de estos mercados, es hora de pasar a la siguiente sección, que es los pasos correctos para empezar. O sea, ¿cómo empiezo? Eso es una pregunta que mucha gente se hace. La respuesta es muy sencilla, y es que empieza por el principio. ¿Y cuál es el principio? Pues aprendiendo. Por ejemplo, ahora mismo que estás viendo esta masterclass, ya has dado un paso, porque así es como empezamos, aprendiendo, informándonos, sabiendo qué es lo que hay. Y durante esta primera fase, ten mucho cuidado, y te lo digo en serio, ten mucho cuidado porque puedes ser presa fácil de esos que te quieren sacar hasta el último céntimo, y realmente esa no es mi filosofía. O sea, la filosofía de ActiForex no es venderte cualquier curso a la fuerza, no me parece moralmente correcto. Así que yo le digo a muchos de mis estudiantes o muchas personas que están interesadas en aprender, ¿realmente quieres hacer esto? ¿Quieres hacer trading, por ejemplo? Las inversiones sí es distinto, porque cualquier persona puede invertir con algo de conocimiento, por supuesto, pero con el trading, claro, hay que dedicarle mucho más tiempo, es más complicado. Entonces yo les digo, ¿realmente te ves haciendo esto cada día? A lo mejor invirtiendo horas. Y yo les digo, si no, a lo mejor esto no es para ti, el trading. Entonces tienes que pensar bien eso. Como te está diciendo, tener mucho cuidado con tantos gurús que hay por ahí, que se les nota, ¿no? Cuáles son sus intenciones. Entonces cuídate de eso. Una vez encuentres ese material educativo de calidad, céntrate en aprender correctamente. Escribe todo lo que vayas aprendiendo y ve conociéndote. ¿A qué me refiero? Tienes que saber qué te interesa más, qué te gusta menos y todo esto. Por ejemplo, si no te gusta la tecnología, pues no es necesario estudiar empresas tecnológicas para invertir. No es necesario. O sea, invierte en algo
que tú entiendas y te guste sobre todo. Eso es un ejemplo, ¿no? Investiga, habla con personas, asiste a seminarios, ve a conferencias y todo lo que te pueda aportar más información para que no caigas en manos de esta gente que tiene malas intenciones. Luego, cuando ya hayas aprendido lo necesario, por lo menos lo básico, viene la fase de prácticas y aquí es cuando ya empiezas a practicar con dinero ficticio, lo que se conoce como cuentas demo. Es muy importante no saltarse esta fase porque si pretendes acelerar el proceso, pues vas a perder tu dinero. Te lo digo así. Entonces, respeta esta fase. Primero, practica mucho. Así como los pilotos pasan incontables horas en simuladores de vuelo, pues tú tienes que hacer lo mismo. Tienes que practicar con cuentas demo. Cuando ya pase cierto tiempo y ya sientas que tienes más confianza y eso, pues te abres tu primera cuenta, ya sea para hacer trading o para invertir, o las dos, una cantidad para invertir y otra cantidad para hacer trading. ¿Cuál es el tema? Esta primera cuenta, no cometas el error que comete mucha gente, que entran con 1.000 euros, 2.000, 3.000, esto es muy loco. O sea, empieza con una cantidad mínima, una cantidad que tú digas que en el peor de los casos puedas permitirte perder, o por lo menos que no afecte a tus gastos vitales. ¿Esta cantidad cuánto puede ser? Bueno, esto va a depender de cada persona, pero incluso con 50 euros, con 100 euros puedes empezar tranquilamente, por lo menos para hacer esas primeras pruebas con dinero real, porque es muy importante pasar un tiempo practicando con dinero real, porque así aprendemos a controlar lo que es el riesgo y las emociones. Por eso también es muy importante trabajar en la psicología. Entonces, así poco a poco vas aumentando tu cuenta, o sea, vas ganando más confianza, vas inyectando más dinero a esa cuenta y si vas teniendo ganancias, pues también es como un efecto bola de nieve y tu cuenta empieza a crecer más y más. Y bueno, esto te lo acabo de decir de manera muy resumida, pero básicamente así es como uno empieza, o sea, aprendiendo, informándose y sobre todo evitando a las personas que tengan malas intenciones. Eso es importantísimo, porque por culpa de esa gente es que se ha manchado tanto el nombre de este mundo de las inversiones, del forex, de las criptomonedas, de la bolsa, por culpa de esa gente. Entonces, por eso mi trabajo también como mentor es desmentir esos mitos de que esto es una y esas cosas y demostrarte que sí se puede vivir de esto, pero obviamente esto requiere aprendizaje y sobre todo madurez, saber lo que estás haciendo, no dejarte llevar por tus propios impulsos. Así que bueno, si quieres profundizar más sobre cómo empezar correctamente en este mundo de las inversiones, he preparado una guía para principiantes donde te explico cuáles son los pasos correctos para poder ser rentable, y también esta guía incluye mi libro digital El Código Secreto de Forex. Aunque el título diga Forex, realmente los conocimientos de ese libro se pueden aplicar a estos mercados que acabo de nombrar, porque también hago mucho énfasis en lo que es la psicología del inversor. Por lo tanto, esto te prepara psicológicamente para poder empezar con buen pie y no cometa los mismos errores que cometí yo, porque yo cometí errores que los pagué caros. Precisamente por eso escribí este libro y lo puedes encontrar ahora mismo. Y aparte, esta guía también incluye un regalo exclusivo. No te voy a decir cuál es porque es una sorpresa, así que lo único que tienes que hacer es hacer clic aquí en el enlace de la descripción y allí te llevará a la página donde podrás ver el producto. Así que dicho esto, espero que te haya gustado esta masterclass. No olvides seguirme en Instagram y suscribirte a este canal de ActiveForex aquí en YouTube. Y nos vemos en la cima, trader.